Abogado. Se formó en Argentina y se doctoró en Guatemala. Tiene 3 posgrados y es especialista en Derecho Laboral. Actualmente ejerce como juez nacional del trabajo y es profesor universitario en la UBA, la UADE, la USAL y también forma parte del plantel académico de la UNTREF. Julio, primero, muchísimas gracias por estar aquí en Trayectoria. Es un placer tenerlo. Queremos primero empezar a conocer a Julio sacándolo del lugar de juez y de abogado, conocer un poco acerca de su infancia. Nace en una época turbulenta, arranca en el 63, pero después con la dictadura militar y demás. Conocer un poco esa infancia. Me crié en la zona de Almagro, básicamente de Boedo, una familia de clase media. Hice, el jardín, la escuela primaria, luego la secundaria, todo en el mismo lugar, que era el Colegio Mariano Acosta. En ese momento sí estaba el tema de la dictadura militar, o sea que vivimos la secundaria, que era una secundaria bastante estricta en su modo de ser dirigida, digamos, de preceptores que eran como, si se quiere, represivos, si se quieren ver, o que no se podía tener el pelo largo, no se podía decir determinadas cosas. Termina la secundaria y ¿cómo nace la elección del derecho en su vida, de estudiar derecho? ¿Cómo surge? También en una época complicada, no era estudiar cualquier carrera, no era estudiar, matemática. Claro, yo siempre tuve un imperativo de justicia, era como la onda justiciero, digamos. ¿Ah, sí? Claro, como uno dice... ¿En qué lo representaba? Claro, y en eso de, están discriminando a esta gente, ¿por qué lo discriminan? Salir a defender. Salir a defender a los grupos más chicos. Esto no, o está mal lo que están haciendo porque, qué sé yo, no nos dieron la hora libre. Esas cosas que uno hacía en su momento y que decía que eran todos imperativos de justicia. Es como el dar a cada cual lo suyo, que es la justicia. Como que uno se rebelaba ante la injusticia del poderoso. ¿Pero había alguien en la familia que ya se dedicaba a la abogacía o que estaba involucrado en la justicia para que usted tuviera esa pulsión de defensa constante y esa elección de carrera? En realidad mi papá estudió abogacía, después no siguió abogacía, pero él trabajó toda la vida en el Congreso de la Nación, los 18 años en adelante, hasta que se jubiló, y era una casa política, básicamente, y eso un poco también a uno lo marcó. Entonces, sí, seguramente por ahí viene el tema. Mi papá era peronista, digamos, para decirlo de alguna manera, peronista histórico, y mi mamá era radical. Entonces era como... Había ya diálogo y pero diferencia. Era un respeto al disenso, cada cual, pero cada uno tenía su postura. Los dos democráticos, pero con visiones bien diferentes, ¿no es cierto? Mi papá más militante que mi mamá, también por estar en el área del Congreso y todo, pero sí, siempre aprendimos a respetar las dos posturas. Entonces eso de que si sos de un lado o de otro, que es un poco también la justicia también se relaciona con eso, me parece. Claro. En un momento decidió hacer un doctorado en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Derecho Laboral. ¿Cómo fue esa elección de ser doblemente doctor? ¿Cómo fue esa búsqueda? Derecho Laboral fue porque yo ingresé a la justicia del trabajo, es decir, hay distintas ramas de la justicia. Ingresé a los 18 años a la justicia. Muy joven. Sí, a los 18 años, cuando empecé de... ¿Y cómo fue ese ingreso a la...? Fue porque tenía que trabajar de algo, digamos. Entonces, y yo lo que primero le dije a mi papá, realmente le dije, mira, ¿por qué no me haces entrar en el Congreso? Mi papá me dijo, no, año 82. No, en el Congreso no te recomiendo. ¿Pero por qué? Porque no sos para el Congreso. Porque por una personalidad era complicado. O sea, un tipo medio contestatario. Combativo, como que... No era el mejor momento. Claro, entonces me dice... Recién estábamos ahí. No, entonces digo, no te conviene, ¿por qué no vas a un lugar más tranquilo? Y ahí fue la justicia, que la justicia es apolítica, realmente, no hay. Entonces, ¿Esa política esa considera sí, 100%? Totalmente. La justicia politizada es un fuero o la propia corte en determinados casos muy puntuales, la justicia federal, pero la civil, la comercial no tiene nada que ver con la política. Pero yo, cuando entré a la justicia del trabajo,
di un examen, se hacía un examen de ingreso, que se tomaba dactilografía, redacción, se tomaba también un dictado, que sé, bueno, y se hacía un orden de mérito. Te llamaban, los sueldos eran bajísimos en ese momento, nadie quería estar en la justicia. Entonces me llamaron para una mesa de entrada y así entré en una mesa de entrada, estuve 3 años en la mesa de entrada y era laboral. Entonces, y ahí me empecé a enamorar de laboral porque veía la problemática de los trabajadores y digo, ¿qué hay acá? Hay despedidos y accidentados. Tema central social, porque la persona que está despedida no tiene trabajo, necesita una respuesta rápida. El accidentado encima está con una disminución de su capacidad, con lo cual le va a costar más conseguir trabajo y encima tiene una afección que no le pagaron. Esos son los juicios. Bueno, me parecía... Y me empecé a enamorar de laboral y ahí me recibí de abogado estando en la carrera judicial y llegado el momento empecé con la docencia. Y cuando empecé con la docencia, apenas me recibí, que me recibí a los 23 años, la docencia requería como algo más, porque uno dice, bueno, ¿qué sigo haciendo? Y empecé a hacer como posgrado, cursos de posgrado, un curso de aquí y de allá, hasta que después terminé haciendo un doctorado, después el doctorado el otro que fue en Guatemala. Ya al principio mencionó que le interesaba ser juez por esto de no tener una visión de parte, sino una visión más macro de una situación puntual. Pero ¿cómo llega esa posibilidad a su vida? Bueno, yo... realmente fue como un desarrollo lógico, porque en realidad yo hice la carrera judicial normal, fui ascendiendo en la carrera, en algunos lugares la pasaba mejor, en otros peor, pero siempre tratando de plantear lo que yo creía, que la justicia tenía que haber celeridad, por ejemplo, que son cosas que marcaron el camino, porque yo traté de hacer algo distinto, porque siempre el objetivo que tuve era, medio idealista, cambiar la justicia. Digo, la justicia funciona mal, yo la tengo que cambiar. Entonces, ¿en qué creía que funcionaba mal? En la lentitud, por ejemplo, en la seguridad jurídica, es decir, qué sé yo, decía, bueno, no puede ser que a uno le saquen un fallo a favor y al otro en contra del mismo caso, entonces hay que unificar criterios, hay que buscar la celeridad, busquemos métodos que aceleren las causas. Todas estas cosas las quería materializar con el trabajo. Entonces yo, al trabajar, yo miraba que el que trabajaba al lado trabajaba mal, porque no es el juez solo, el juez tiene todos los empleados. Entonces decía, el empleado. Secretario, este es el famoso empleado público de Gasalla, entre comillas, porque, bueno, entonces, ¿qué pensaba? Este trabaja mal, habría que trabajar así. Y yo decía, bueno, cuando tenga un lugar vas a trabajar así, por ahora haz lo que yo te digo, te decía el jefe. Y yo cada vez que veía ese jefe, que tuve muchos de este tipo, decía, bueno, yo no quiero que el día que sea jefe alguien piense lo que yo pienso de él, que pensaba cosas tremendas. Entonces, claro, y así fue un poco la carrera, que yo aprendía de gente que era muy valiosa y de gente que no era valiosa. De no valiosa, digo, voy a capitalizar esto que es tan malo para no hacerlo, que era como un efecto espejo. Entonces, en el desarrollo de la carrera judicial, yo iba avanzando y iba trabajando tratando de optimizar recursos. Entonces, qué sé yo, no teníamos hojas y podía sacar fotoduplicación en ese momento. Cosas que eran de la época como de avanzada en ese momento. O pensar, bueno, con esto ahorramos tiempo, con esto hacemos más carbónico, no sé. Buscar siempre alternativa positiva para lograr el resultado. Eso fue destacado por algunos, y así se hacían los ascensos por concurso, pero luego algunos te llamaban porque decían, este trabaja mejor que otro, me conviene. Te iban ascendiendo, te iban ayudando en la carrera y yo llegué a un momento que llegué a un cargo importante que es de relator de cámara, ahí me fue bien también, y hubo un concurso en un momento para secretario de juzgado, que es el cargo anterior a juez. Y ese concurso se presentaron, hacía muchos años que no había concurso, porque era medio a dedo en ese momento, y hubo un concurso muy grande que se presentaron 172 personas, de abogados, bueno, y ese concurso yo lo gané, salí primero en ese concurso, que era el tipo más joven en ese momento, que era un concurso de oposición antecedente, que dan todos los antecedentes por un lado, y aparte un examen oral y un examen escrito con un tribunal, con el presidente del colegio, presidente de la cámara, bueno, era todo Bueno, salí primero allí, después me nombraron secretario, y luego de nombrarme secretario, después en el avance me fue bien como secretario, y después terminé siendo juez, y cuando llegué a juez, que era muy joven cuando llegué a juez... ¿Qué edad tenía? 29. Entonces, cuando llegué a juez, la gente decía, Este chico... Este chico que va a ser. Y bueno, y me iba bien, y cuando me iba bien decía, bueno, le va bien porque el juzgado es nuevo, vamos a ver cuando sea viejo. Entonces era toda la máquina de impedir. Y cuanto más obstáculos yo tenía,
más, quería avanzar. Claro, y quería, no por un tema de ego ni nada, sino que la idea era, a ver, yo soy juez, tengo expedientes, yo lo tengo que resolver. Lo tengo que resolver rápido, para eso me están pagando un sueldo. O sea, yo siempre decía, hay que dignificar el sueldo. Yo llego temprano, porque debo llegar temprano, entonces llego antes de las 7:30, estoy siempre, entonces, pero no ahora. Sí, siempre. Su manera de trabajar. Porque era la forma que yo tenía, entonces con un empleado lo mismo. ¿Cómo llega a escribir los tratados de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social y qué contienen esos tratados? Sé que son muy importantes. Sí. Bueno, eso también tiene su historia eso. Porque en realidad yo tenía el juzgado al día, en su momento muy al día. Tan al día que tenía tiempo de escribir. Claro, no, pero fue así el tema, porque estaba tan al día que yo les hablo con gente de la Cámara Laboral y digo, miren, mándenme más expedientes de otros juzgados. Que esto era como una cuestión distributiva, porque en mi cabeza de ese momento, también más utópica que ahora, yo decía, bueno, si hay alguien que está al día, que soy yo, que estaba llegando, y yo digo, tengo más capacidad de trabajo, el juzgado en general, el equipo tenía... Se organizaron de una manera mejor y habíamos llegado primero a lo que después llegarían otros, mándennos expedientes, porque tenemos capacidad ociosa. Formalmente la Cámara Laboral me dice no se puede porque hay un tema que es el juez natural de las causas. Claro, el asignado a esa causa. El asignado, y esto generaría, bueno, en definitiva fue el hecho de, miren, no se lo podemos dar. En ese momento entraban pocos expedientes, era la época de la flexibilización laboral, había, bueno, poco empleo, poca litigiosidad, entonces, ¿y qué hago a la tarde? Bueno, incremento la facultad. Entonces lo que tenía de una clase... De materias clases. Empecé a tener todos los días clases. Entonces ya estaba en 5 universidades dando clases. Y después de eso, cuando voy a la universidad, una de las universidades, en la UADE puntualmente, los alumnos, yo le daba las clases y los alumnos me dicen, no, doctor, usted no hay un libro, miren, hay este libro. Dice, no, pero es un libro bárbaro. Lo que resuma todo. Claro. No, bueno, habría que hacerlo, digo. Y ahí, en un curso de la UADE puntual, cuando termina el curso, unos alumnos me entregan cassette. Digo, ¿qué es esto? De sus clases. Mire, doctor, acá tiene todos los cassettes de todas las clases grabadas. Dice, haga un apunte, haga algo. Bueno, al año siguiente, fue el año 97, al año siguiente empecé a mirar los apuntes, los cassettes. Y lo empiezo a pasar, y claro, hay cosas que se dicen, pero no se pueden escribir. Y sacado todo eso en limpio me daban 260 páginas. Y de esas 260 páginas... ¿Que las escribió? Sí, que las fuimos pasando en el DOS, que era en ese momento la computadora, empecé después a escribir sobre eso el libro. Y terminó un libro de 700 y pico de páginas, el original, del año 98, que cumplió 20 años ahora. Ese era un librito, entonces, bárbaro, derecho laboral para la UADE, qué sé yo. Bueno, el asunto es que de ese libro inocente que salió, terminaron pilas de ediciones, y se terminaron vendiendo 100.000 ejemplares. Fue un efecto dominó con la gente, y la gente te iba devolviendo, y cada vez que alguien, el libro, yo daba la clase, y entonces alguien me preguntaba, mire, doctor, ¿usted qué quiso decir en el libro? Cada vez que alguien me preguntaba, digo, esta parte no está clara, entonces lo iba marcando. ¿Y la próxima reedición? Y era como un feedback con la gente. Qué bueno. Que terminó siendo ese libro que se fue perfeccionando, y que es el libro que se usa en la facultad. Hay algo que uno toca de oído siempre, o al menos creo que acá en Argentina, cuando se dice este famoso dicho de el trabajador siempre tiene las de ganar. ¿Eso es realmente así? Digo, como juez que conoce distintas causas, ¿el trabajador siempre tiene las de ganar en la Argentina? A ver, esta es una ficción también, porque en realidad el derecho del trabajo, porque esto tiene relación con el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un derecho que protege al trabajador. Y esto es así. ¿Por qué? Porque la relación entre trabajador y empleador es asimétrica en forma preexistente. Entonces, ¿qué hace el derecho del trabajo? A una relación desigual, protege a una de las partes para hacerla igual. Esa es la idea. Es como si fuera un sub y baja, que el derecho del trabajo, en ese sub y baja en el que hay un hermano mayor y un hermano menor, que es el trabajador y el empleador,
le pone un peso al hermano menor para que ese sub y baja se equilibre. Este sería el derecho del trabajo. Si esta relación asimétrica preexistente la manejásemos con el derecho civil, que trata a los sujetos contratantes como iguales, dejaríamos el sub y baja así. Partiendo de ese presupuesto, el derecho del trabajo en esa protección al trabajador genera presunciones, etcétera, a favor del trabajador. Cuando el juez aplica la normativa laboral, está aplicando ese derecho que protege al trabajador con esas presunciones. Entonces, cuando se hace un juicio laboral, el juez aplica la ley, esa ley que protege al trabajador. Ahora, no significa que ganen todos los trabajadores, porque un trabajador, si dice que trabajó para alguien y el empleador dice que no trabajó, claro, tiene que probarlo el trabajador. Ahora, si logra demostrar, por ejemplo, que prestó servicios, sí se presume que esos servicios son en relación de dependencia y la prueba la termina teniendo el empleador. Quiere decir que ahí empiezan a jugar las presunciones. El juez lo que hace es aplicar el derecho. Ahora, como es un derecho protectorio, muchas veces gana el trabajador, pero en la mayoría de los casos porque tiene razón. Sí, y también entiendo que lo que mencionaban antes, ¿no? Esto de ser juez también que implique no destruir a la otra parte. No, claro. Porque si no, lo que implica es finalmente el cierre de esas pymes o de esas empresas, que tampoco es beneficioso para el resto de los trabajadores en la sociedad. Porque el juez tiene que ser prudente. El juez no puede desentenderse del resultado de las sentencias. O sea, yo tengo que saber qué pasa con una sentencia porque por salvar a uno, hundo a 50. Claro. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Es decir, el trabajador tiene que obtener su derecho, pero tenemos que tratar que una pyme, porque la mayoría de las empresas son pequeñas empresas de menos de 40 trabajadores, no cierre. Entonces, claro, ese es el equilibrio que hay que lograr. Por eso el juez es más que una persona que hace sentencias, que es algo casi mecánico como un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. El juez tiene que usar la prudencia en la realización del derecho. Entonces, y el juez es mucho más, es alguien que busca el equilibrio. Un juez es un gestor de la paz social. Entonces tiene que, como si fuera en el fútbol, que te cobré un penal que no existía. La gente se enardece. Pero si no fue penal, todo el mundo lo sabe. Eso genera crisis, violencia. En cambio, el juez que falla como corresponde genera paz social. ¿Y cómo nace la maestría? ¿Cómo llega la maestría a su vida y el desarrollo? Claro, bueno, nosotros con Pedro Núñez recorríamos el país dando charlas, clases, etc. Y en un momento dado decíamos, tenemos que tener una carrera esto tendría que armarse una carrera. Y pensamos hacer una especialización. Bueno, Pedro Núñez me dice, no, pero hay que abrir un poco más esto. Y ahí nace el tema del concepto de maestría, que vinculaba otras áreas disciplinares. Después vino la elección de la universidad, ¿dónde? Y alguien ahí me trae, que fue Lipovetsky, me trae la Universidad 3 de Febrero. Yo digo, ¿Universidad 3 de Febrero? ¿Dónde está la universidad? Claro, estamos hablando de año 2002. La universidad tenía muy poquitos años. Es más, el posgrado recién se iniciaba. O sea y recién aparecía hace poquito tiempo el Borges. Y ahí lo conozco a Kaufman y a Josami. Armamos la carrera y le llevamos al UNTREF la carrera armada, digamos. Y bueno, lo vieron y esto, pero nosotros no tenemos derecho. No, pero esto no va a ser de derecho solo, es relaciones laborales e internacionales, que la universidad tenía un gran desarrollo, en integración regional, etc. Bueno, y se armó esa carrera, la universidad le pareció interesante. Yo creo que hizo una apuesta, bueno, esto es loco, a ver qué pasa. El asunto que ya en el primer curso tuvimos 50 personas, que era enorme, y a partir de ahí empezamos a tener 100 personas por año. Pasaron 3.000 personas por la maestría, y la maestría se abrió en Mendoza, y la maestría tuvo en el 2009 hicimos un 3 virtual, en un 3 virtual hicimos la maestría en formato virtual, que también es un éxito. Entonces, y después de la maestría, que fue muchos de los jueces actuales, te diría la mayoría, no solo de Buenos Aires, sino del país, han pasado por la maestría. Lo multidisciplinario, lo interdisciplinario, la libertad de cátedra, a la gente le gustó y fue una oferta diferenciada de las otras que había. Una universidad pública, nueva, dinámica, como dice, digamos, un TREF, que es cierto, un rector muy abierto a escuchar, que de hecho, si uno ve la evolución de la UNTREF, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es distinta a todas? Y porque tiene gente distinta. ¿Y quién es la gente? Y yo lo digo claramente, porque yo creo que
en toda acción transformadora lo esencial es el factor humano. Sí, claro. Entonces, la institución, pero sin Hosanna y sin Kauffman no sería esta universidad. Es que seguramente si uno ve el último eslabón de la cadena, debe tener los mismos valores que el primero que está arriba, pues si no, no podrían convivir. Así. Y con todas las dificultades y con todas las circunstancias del país, las diferencias. Sin embargo, el crecimiento y la posibilidad de crecer. Y después terminamos haciendo en el 2016 el doctorado en Derecho del Trabajo, que es para los egresados de la maestría. Y en el 2006 creamos el Instituto de Investigación, el IDEIDES, y todo en el marco de la universidad. Todo esto hecho en la universidad, de cero. Para ir cerrando, conocer un poco, después de haber pasado por todo este recorrido suyo de vida laboral en los diferentes aspectos, si tuviera que poner su visión filosófica del derecho, ¿cuál fue el mayor aprendizaje? Bueno, yo creo que lo que uno piensa siempre es el hombre como centro de referencia. Yo creo que ese es el punto. O sea, que acá hay una discusión grande, que es el economicismo, por un lado, y por otro lado, el hombre como centro y el derecho del trabajo como derecho humano fundamental. Entonces, la protección psicofísica de los trabajadores, el hombre, es decir, la protección de la persona humana. A partir de ahí podemos discutir todo, podemos modernizar, podemos adaptar a cambios, pero siempre con la persona, pues yo creo que el factor humano siempre es esencial, entonces lo que hay que proteger es la persona. Entonces, se puede modificar la legislación, se puede cambiar, mejorar la justicia, pero siempre priorizando a la persona. Creo que esa es la concepción, una concepción humanista, más que economicista. Julio, muchísimas gracias por haber pasado por Trayectoria, es un placer tenerlo. No, gracias a vos. Muchas gracias. Actualmente, Julio Grisolía dirige la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, un espacio académico en el que tiene la posibilidad de transferir su visión humanista del derecho.